La teoría ética de Kant está expuesta en su libro Crítica de la razón práctica. En él, Kant analiza el uso práctico de la razón, es decir, lo que hacemos cuando usamos la racionalidad para decidir cómo actuar. La ética de Kant, además, es muy distinta de todas las éticas anteriores. Las éticas que hemos estudiado hasta ahora son todas ellas éticas materiales. Esto quiere decir que son éticas que tienen un contenido. Afirman que hay un bien supremo que el ser humano debe buscar. Fíjate, la ética de Epicuro era una ética hedonista. Él creía que la felicidad consistía en el placer, en la ausencia de dolor. Por lo tanto, el ser humano debía buscar el placer y huir del dolor. La ética aristotélica era eudemonista. Aristóteles creía que debíamos buscar la felicidad, entendida como el desarrollo pleno de nuestra naturaleza, intentando practicar la virtud, eligiendo el punto medio y evitando los extremos. Hay un objetivo que es la felicidad, entendida de esta manera, y hacia allá es hacia donde nos debemos encaminar, y así sucesivamente. Las éticas materiales nos proponen un bien, y como nos proponen un bien, también nos dan un camino para llegar a ese bien. Hay una serie de normas que debemos seguir si queremos alcanzar ese bien. Eso es lo que plantean las reglas morales que nos ofrece Epicuro, es decir, cultiva el placer, evita los excesos porque te harán sufrir, vive con moderación para alcanzar esa meta. Pues bien, Kant era muy crítico con las éticas materiales. A él le parecía que estas éticas del bien eran éticas muy problemáticas, porque tenían tres grandes dificultades, tres grandes problemas. En primer lugar, son éticas hipotéticas. Eso quiere decir que no valen siempre, solo valen si tú estás de acuerdo con esa meta que te proponen. Si alguien no quiere el placer, la ética de Epicuro no es para esa persona. Por lo tanto, las éticas solo sirven si estamos de acuerdo con el objetivo último que nos proponen. En segundo lugar, además de hipotéticas, son heterónomas. Esto quiere decir que las normas no las elabora el propio sujeto, sino que ya vienen determinadas, vienen de fuera. Las impone ese objetivo que quiero perseguir. Si yo quiero alcanzar el placer, hay un camino que me dicta las normas que tengo que seguir. Y en tercer lugar, se trata de éticas a posteriori. Para saber cuáles son las normas, me tengo que basar en la experiencia, porque solo la experiencia me dice que me proporciona placer o no, por ejemplo, en el caso de la ética de Epicuro. Kant pensaba que esto era un problema para la ética, porque él aspiraba a elaborar una ética universal y necesaria, es decir, una ética que fuera válida para todos en todo momento y en todo lugar. Eso quiere decir que no tiene que ser hipotética, tampoco tiene que ser heterónoma. La ética en la que piensa Kant es una ética en la que el sujeto se da a sí mismo sus normas, es una ética autónoma. Y para eso tiene que ser una ética a priori, es decir, independiente de la experiencia. Pero ¿cómo se puede hacer una ética que sea necesaria, que sea a priori y que sea autónoma? Desde luego, no podemos ofrecer un bien para perseguirlo. No puede ser una ética material. Por eso la ética de Kant es completamente diferente. Es una ética formal. Kant no nos va a decir cuál es el fin que tenemos que perseguir. Eso lo tenemos que elegir nosotros, autónomamente. Kant lo único que nos va a dar es la forma que tienen que tener nuestras reglas morales. Es decir, Kant no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Lo único que nos va a decir es cómo debemos elaborar las reglas morales autónomamente para que sean válidas. No todas las normas que yo elaboro autónomamente valen. Algunas sí que valen y otras no. Valen aquellas que tengan una forma adecuada. Por lo tanto, esta ética es una ética procedimental. Es una ética en la que lo que importa es el procedimiento a través del cual elaboro las normas. Hay procedimientos correctos y procedimientos que no son correctos. ¿Y cuál es el procedimiento correcto según Kant? Recuerda que Kant aspiraba a elaborar una ética que fuera universal. Por eso él cree que la clave de la ética es que esos mandatos que yo me elaboro a mí mismo autónomamente puedan ser universalizables. Kant dice, elabórate tú mismo tus reglas morales, pero asegúrate bien de que esas reglas morales puedan hacerse una ley universal. A esto se le denomina el imperativo categórico, es el mandato fundamental de la ética de Kant
pero como te habrás dado cuenta, no es un mandato sobre lo que tenemos que hacer, sino que es un mandato sobre la forma en la cual yo tengo que elaborar mis propias reglas morales. La que hemos comentado es la primera formulación del imperativo categórico. Ponte reglas de conducta, o máximas, como las llamaba Kant, que puedas querer que se conviertan en ley universal. Pero el imperativo categórico admite otras formulaciones. Una segunda formulación igualmente importante es la siguiente. Ponte máximas de conducta, reglas morales, autónomamente, que respeten en todo momento la dignidad humana, que traten a las personas, a todas las personas, siempre como un fin en sí mismo y no solo como un medio. Vamos a poner algún ejemplo para que entiendas en qué consiste el imperativo categórico. Imagina que yo me estoy poniendo mis propias reglas morales y decido que una de mis reglas morales va a ser: voy a mentir cuando me convenga y saque beneficio de engañar a los demás. ¿Respeta esta regla el imperativo categórico? Apliquemos la primera formulación. Yo puedo pensar sin contradicción que esta regla se convierta en universal. ¿De verdad puedo querer que todo el mundo haga lo mismo que yo? Kant pensaba que no, porque si todo el mundo aplicase esta regla, el concepto de verdad y de mentira desaparecería. Ya no tendría sentido decir la verdad o decir la mentira si sabemos que todo el mundo nos va a engañar cuando les convenga. La verdad dejaría de funcionar. Por eso, pensar en que se universalice esta regla moral es contradictorio. Yo en el fondo no quiero que todo el mundo haga eso. Yo lo que quiero es engañar yo cuando a mí me convenga, pero que los demás me digan la verdad siempre. Y esto es lo que el imperativo categórico de Kant no permite. Yo no me puedo tratar como una excepción. Esas normas morales que yo utilizo deberían poder valer también para los demás. Y si aplicamos la segunda formulación del imperativo categórico, pues tampoco resulta una regla válida, porque lo que yo estoy haciendo cuando miento a alguien es utilizar a esa persona como un medio, como un instrumento, manipularle, aprovecharme de él para sacar beneficio. No me está interesando su propio bien. No trato a esa persona como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener mis fines. Por tanto, esta regla moral no es una regla moral válida. La que sí sería una regla moral válida, porque respeta el imperativo categórico, es: voy a decir siempre la verdad. Yo puedo, sinceramente, querer, sin contradicción, que esta regla se convierta en una ley universal, y además, cuando digo la verdad a todo el mundo, estoy respetándoles en su dignidad. Les estoy dando lo que como personas se merecen. Aunque este ejemplo te puede servir también para darte cuenta de que para Kant lo que importa en la moral no son las consecuencias de nuestros actos, sino la intención. Porque ya sabes que decir mentiras a veces puede ser bueno y puede tener buenas consecuencias. Y a veces decir la verdad puede tener consecuencias negativas. Pero esto a Kant no le parece relevante. La clave de la ética, dice Kant, no son las consecuencias de mis actos, sino que es mi intención. Mi obligación, mi mandato categórico es cumplir siempre con mi deber. La ética de Kant no es consecuencialista, sino deontológica. Habla del deber. ¿Y cuál es mi deber? Mi deber es siempre decir la verdad, porque eso es lo que las personas se merecen, lo que su dignidad, lo que su valor merece, que yo les trate dándoles la verdad, incluso si eso tiene malas consecuencias para ellos. Y hay otra consecuencia importante de la ética kantiana en la que quizá hayas reparado. La ética de Kant no es una ética eudemonista, es decir, el objetivo que persigue no es la felicidad. Está basada en la idea del deber y en el cumplimiento del imperativo categórico, no en buscar la felicidad. Y esto quiere decir que a veces, cumpliendo nuestro deber, puede que no lleguemos a ser felices. ¿Cómo es esto posible? Pues porque hay personas que siempre hacen su deber, pero a las que la vida maltrata y que no llegan a ser felices en vida. Esto nos plantea un problema, porque todos desearíamos que el deber cumplido tenga su recompensa, aquello que se merece, que es la felicidad. Sin embargo, la ética de Kant no nos lo garantiza. Kant decía que su ética no nos promete la felicidad. Lo único que nos puede dar es el hecho
de hacernos dignos, merecedores de la felicidad. Si yo siempre cumplo con mi deber y aplico el imperativo categórico en todo momento, me hago digno de la felicidad, me la merezco. Pero eso no quiere decir que la vaya a tener, no quiere decir que la vaya a tener en esta vida. Y sin embargo, de alguna manera, los seres humanos esperamos que ese cumplimiento del deber tenga la recompensa que se merece y de la que se ha hecho digno, que es la felicidad. Kant creía que si queremos reconciliar nuestro deseo de alcanzar la felicidad con el cumplimiento del deber, entonces nos vemos obligados a aceptar que tiene que haber otra vida más allá de esta, en la cual se recompense la virtud. Por eso Kant creía que la inmortalidad del alma y la recompensa que hay más allá de esta vida no es algo que podamos conocer, pero sí que es algo que podemos esperar si queremos creer que esa aspiración de nuestra mente va a alcanzar su cumplimiento. Y lo mismo sucede con la existencia de Dios. Dios sería ese ser que garantiza la reconciliación del deber, del cumplimiento del deber con la felicidad. Si queremos creer que eso tiene su merecimiento, entonces debemos aceptar que Dios existe, es bueno y se va a encargar de darnos nuestra recompensa que nos hemos ganado. Por tanto, la idea de la inmortalidad del alma y la idea de la existencia de Dios, que Kant había dicho en la crítica de la razón pura, que escapaban a la racionalidad teórica porque no las podemos conocer, son ideas que se pueden alcanzar con la racionalidad práctica. Si queremos creer que nuestra esperanza se va a cumplir, hemos de aceptar estas verdades, que el alma existe, que es inmortal y que Dios también existe y nos va a recompensar en la otra vida.